si lo tengas en el radar, me imagino que sí, por las implicaciones, el informe de la ONU contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, algo que quisiéramos también se hubiera señalado con la guerra contra el narcotráfico de Calderón, pero veo otra intentona de deslegitimizar el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Híjole, la verdad es que la cosa está latente porque al gobierno de Nicolás Maduro prácticamente lo han acusado de todo. Ya nada más falta que digan que tiene pacto con los ovnis y que hace brujería y que se reúne con hechiceros, porque lo han acusado de todo, querido Vicente. Y es que, ¿cuál es la estrategia de la derecha internacional? Ojo, yo no meto las manos al fuego por Nicolás Maduro, yo no sé si esto es verdad o no. Fíjate, ya te siembra la duda, pero quiero decir esto por lo siguiente, eso no me exime de entender cuál es el otro lado oscuro de estas acusaciones. Es que la estrategia de la derecha internacional es de manchar tanto la imagen de un líder latinoamericano para posteriormente en sus propias elecciones locales, en sus propias elecciones nacionales, puedan utilizar esa imagen para compararla con los candidatos con los que ellos piensan o digan que tienen afinidad política. Recordar que el tema de Venezuela trasciende mucho Venezuela, trasciende las fronteras, incluso trasciende el continente, Vicente, porque los candidatos de los diferentes países de Latinoamérica que tienen una agenda progresista de centro izquierda terminan siendo comparados con Nicolás Maduro. Esto pasó en Perú, pasó en las elecciones de Perú, pasó en las elecciones de Colombia con Gustavo Petro. Bueno, en México lleva pasando desde el año 2006 cuando Felipe Calderón comparó a López Obrador primero con Hugo Chávez y después Peña Nieto comparó a López Obrador con Nicolás Maduro, y también ahora Ricardo Anaya y José Antonio Meade querían tener una campaña negativa del presidente comparándolo con Nicolás Maduro, que afortunadamente ya no les funcionó. Y digo afortunadamente porque parece que este ha sido el negocio. Si tú escuchas en Costa Rica o en Honduras, en todos los países y las latitudes, incluso en España, en donde quieren difamar a la contra, donde quieren calumniar y restarle legitimidad, inmediatamente comparan a ese político que pinta bien en las encuestas para decir que es como Nicolás Maduro. Entonces, digamos que derribar la imagen de Nicolás Maduro, al cual han convertido en una especie de chivo expiatorio, porque Venezuela es el apestado de Estados Unidos, les es redituable, les es rentable políticamente e incluso también mediáticamente. ¿Qué es lo que hay aquí con el tema de la investigación de Naciones Unidas? Primero, Vicente, que quien tendría que investigar es la Corte Penal Internacional. Segundo, que cuando se investiga, como en este caso se supone que investigó esta comisión o este Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se tiene que hacer una investigación presencial y se tiene que hacer peritaje y se tiene que hacer una investigación judicial de fondo. Sin embargo, ¿cuál es una de las carencias que tiene este informe? Que es graciosísimo, porque este informe de la Comisión de Naciones Unidas se hizo a distancia y ellos dicen, no necesitamos estar físicamente en el lugar de los hechos para afirmar que asesinatos, torturas, desapariciones se llevaron a cabo. Eso lo podemos hacer desde nuestras cómodas oficinas en Suiza o desde nuestras cómodas oficinas en Nueva York, sin problema. Y se nos tiene que creer porque nosotros somos un comité de derechos humanos que es muy serio. Entonces, qué es lo que se está tratando de analizar o no? Pues si las autoridades venezolanas dieron ayuda esencial, por un lado, incluida material, ayuda logística o también ayuda con recursos humanos, es decir, con funcionarios, que era necesaria para que se llevaran a cabo torturas, desapariciones y asesinatos. Es decir, lo que se tendría que discutir es si esto que pasó, y primero si pasó realmente como dicen que pasó, después si es el Estado completo o algunos miembros de los gobiernos, policías estatales, policías locales o policías federales. Segundo, si es todo el gobierno o es uno o dos funcionarios de alto nivel. Y tercero, Vicente, tendrían que ir, tendrían que ir a la Corte Penal Internacional, a La Haya, para que La Haya defina si esta es una herramienta que utiliza el Estado venezolano para reprimir a la oposición, pero ya vemos que en Venezuela la oposición es igual de mentirosa que en México, por ejemplo, y que fue la oposición la que quemó a veintitantos policías, o sí, a veintitantos policías, en razón de su afinidad con la izquierda, con Hugo Chávez y con Maduro.
en las protestas en donde según esto marchaban pacíficamente. Entonces, el tema aquí es decirle a la gente que no metemos las manos al fuego por nadie, pero que sí hay una trama ahí muy interesante, hay un montón de claroscuros, Vicente, que no me dejan a mí confiar del todo, así sea la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque no se están cumpliendo con el ABC de lo que históricamente se lleva a cabo en una investigación seria que pretende llevar a funcionarios de alto nivel de un país a rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional, que esto es bien importante. La Corte Penal Internacional sanciona a funcionarios que durante su administración hayan utilizado la política para desaparecer opositores políticos. Y esto lo dice claro el Estatuto de Roma, Vicente, en su artículo 7. Fíjate, si me permites, dice, a efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, entre otras, Vicente, pero se tiene que demostrar de manera fehaciente que es el Estado venezolano el que como política clara ha llevado a cabo estos crímenes. Y otra cosa, que las instancias nacionales no tienen o han dejado de tener competencia para conocer de estos casos. Pero como te digo, el Consejo está operando desde sus cómodas oficinas en Ginebra y en Nueva York, y a partir de eso pretende que las supuestas evidencias que ha encontrado sean lo suficientemente válidas como para llevar a la Corte Penal Internacional a Maduro, a Padrino y a otros funcionarios de alto nivel del gobierno venezolano. Profe, si me permites para cerrar.